muchachos, buenas tardes. Ya ustedes me conocen, yo soy Juan Carlos Álvarez. Les voy a exponer hoy sobre los tipos de aprendizajes. Antes de empezar con el tema, yo quiero que miremos este fragmento de este video y después vamos a analizar qué pasa en esta expresión. Listo, muchachos, ahora yo les pregunto, ¿ustedes notaron algún cambio en el mapa? No. En realidad sí cambiaron varias cosas. Cambió el sombrero del mago, cambió el pañuelo del mago, este fondo no estaba, este tampoco, y la mesa, y donde él está sentado en ese taburete, no tenía ese taburete, sino que era una mesa. Entonces, esto es como la introducción de esta presentación, que es estilos y estrategias de aprendizaje. Entonces, esos cambios, hay muchas personas, no, pocas personas lo logran, porque son personas que tienen un aprendizaje más visual. Las personas que son más visual de pronto alcanzan a percibir esos cambios, pero normalmente las personas en su vida cotidiana no los perciben. ¿Por qué? Porque el cerebro, para nosotros percibir el mundo, hay muchas cosas que la suponen, y lo que él cree que no necesita prestar mucha atención, lo deja pasar. Es como una manera práctica pues, que tiene el cerebro para que nosotros día a día pues, hagamos las cosas que tenemos que hacer y respondamos pues, en nuestro trabajo, en nuestro estudio o en nuestro hogar. Entonces, estilos y estrategias de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Es un fenómeno histórico que experimenta cambios a través del tiempo. Es un proceso subjetivo que ocurre dentro de cada persona. Es un proceso mediado por la relación entre el entorno y las personas y es un proceso complejo. Estilos y estrategias de aprendizaje. Entonces tenemos comprensión del conocimiento y tenemos intencionalidad o motivación. Obviamente cuando nosotros queremos estudiar una carrera o queremos estudiar en el colegio, queremos estudiar una tecnología, tenemos una motivación, por eso lo hacemos. Pero también hay una intencionalidad que es, por ejemplo, cuando estamos trabajando. Si yo voy a trabajar acá o voy a trabajar en otra empresa, me tienen que capacitar para que yo pueda cumplir mi función. Entonces, ¿qué implica el aprendizaje? Implica organización, implica estrategias y implica construcción. Entonces, ¿qué es el estilo de aprendizaje de una persona? Es el conjunto de hábitos, formas o estilos de cada persona de actuar o pensar en cada situación. Es como tendemos a tomar decisiones en distintas situaciones y entornos. Entonces, por ejemplo, las decisiones que tomamos bajo situaciones de incertidumbre, en situaciones límites o en estados de serenidad, etc. ¿Qué ventaja nos ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje? Podemos orientar mejor el aprendizaje si conocemos cómo aprender, es decir, que la selección de nuestras estrategias sea más efectiva. La aplicación de los estilos de aprendizaje ayuda a prepararse a mejorar la vida laboral. Y lo más importante es lograr que cada persona aprenda a aprender, a conocer y a mejorar sus propios estilos de aprendizaje. ¿Qué le permite saber y en qué le ayudaría? Entonces nos puede permitir cómo controlar nuestro propio aprendizaje, cómo diagnosticar nuestros puntos débiles, cómo descubrir nuestros estilos de aprendizaje, conocer en qué condiciones se aprende mejor, cómo aprender de la experiencia de cada día y cómo superar las dificultades que se le presentan en un proceso de aprendizaje. ¿Cómo seleccionamos y representamos la información? Entonces, todas las personas recibimos información a cada momento y a través de nuestros sentidos procedente del mundo que nos rodea. Nuestro cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto, lo que les contaba ahora con el video. Seleccionamos la información a la que prestamos atención en función de nuestro interés, pero también influye mucho el cómo recibimos la información. Entonces, ¿cómo seleccionamos y representamos la información? Algunas personas tienden a fijarse más en la información que reciben visualmente, otros la que reciben auditivamente y otros la que reciben a través de los sentidos, como tocando, haciendo, degustando. El que nos fijemos más en un tipo de información que en otra está relacionado con la forma en que recordamos después esa información, o sea, en la forma en que aprendemos. Estilos de aprendizaje, entonces están importancia, selección y representación de la información y cómo trabajamos la información. Entonces, esto puede hacer que las personas sean superficiales, profundas o que tengan una estrategia. Selección y representación de la información hace que las personas sean visual, auditivas o kinestésicas, que ahora les explico qué es, y cómo trabajamos la información, entonces si son activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. Entonces tenemos el modelo BAC. El modelo BAC es visual, auditivo, kinestésico. Visual, son las personas que tienen la capacidad de recordar más lo que aprenden con imágenes, entonces resueltan mucho las imágenes y tienen la capacidad de crear otras nuevas y de transformar las que ya han visto.
tenemos las personas que son auditivas y tienen la capacidad de recordar palabras y sonidos escuchados con anterioridad y formar otras nuevas. Y las kinestésicas, entonces se incluyen las sensaciones corporales, táctiles y viscerales. Viscerales no es que, pero no tiene que ver pues, como con el contexto textual con las vísceras, sino que por ejemplo cuando uno está muy sardino se enamora, que siente como maripositas, o cuando uno siente un susto, que siente como un frío, es como a lo que se refiere la palabra visceral. Entonces, yo les voy a contar a ustedes alguna vez han escuchado hablar de los tenedores equilibristas? No, si yo les dijera a ustedes que si ponen un palillo acá, encima de ese palillo ponen otro palillo así, y en la punta del otro palillo acá dos tenedores, ¿ustedes creen que eso se puede o no se puede hacer? Siento que da como dificultad imaginarlo. Esto se puede hacer. Esto se puede hacer. Por las leyes de la física, todo lo que yo les acabo de decir se puede realizar. ¿Cuál es el procedimiento? Pongo los tenedores y hago con ellos como esta cruz. El palillo lo pongo encima del salero y simplemente paso los tenedores, paso el palillo por los tenedores y los uno punta con punta. Y eso, por leyes de la física, eso se me queda quietecito. Si quieren lo pueden ensayar en la casa. Entonces, ¿qué les trato de decir? Con esta explicación que yo le di, si ustedes son personas muy visuales, de pronto dijeron, la manera que lo vi lo entendí. Me lo explicaron paso a paso, lo entendí. Si ustedes son personas auditivas, de pronto prestaron más atención a lo que yo les estaba diciendo y pueden llegar a su casa y decir, necesito un palillo, un tenedor, un salero. Y si son más kinestésicos, les va a dar dificultad estas dos formas. ¿Qué necesitarían? Que yo les hubiera traído los palillos, el tenedor, tocarlos, hacerlo para aprender. Es como la explicación que les quiero dar para que entiendan más o menos cómo son los estilos de aprendizaje. Entonces, acá en esta pequeña tablita ya para terminar, les quiero contar cómo son los diferentes estilos de aprendizaje, por si ustedes quieren saber más o menos de qué cabe. Entonces, una persona en cuanto a conducta, las personas que son visuales son personas organizadas, ordenadas y tranquilas. Se le ven las emociones en la cara y se preocupan por su aspecto. Las auditivas hablan solo, se distraen fácilmente, mueven los labios al leer, no les preocupa su aspecto y expresan emociones verbalmente. Y las personas que son kinestésicas, responden de las muestras de cariño, se mueven y gesticulan mucho y expresan sus emociones con movimientos. En cuanto a aprendizaje, entonces el visual aprende lo que ve, le cuesta recordar lo que oye. El auditivo aprende lo que oye y repite paso a paso el proceso. El kinestésico aprende con lo que toca y lo que hace. Necesita estar involucrado personalmente en la actividad. La lectura para las personas visuales, les gustan las descripciones y se quedan imaginando la escena de lo que leen. Las auditivas les gustan los diálogos y obras de teatro y mueven los labios y no se fijan las ilustraciones. Y las kinestésicas les gustan las historias de acción, se mueve al leer y no es que les guste mucho leer. Y en cuanto a memoria, entonces los visuales recuerdan lo que ve, por ejemplo las caras pero no los nombres. El auditivo recuerda lo que oye, por ejemplo los nombres pero no las caras. Y el kinestésico recuerda lo que hizo. Conclusiones. Existen varios tipos de aprendizajes. Todos tenemos un tipo de aprendizaje predominante, aunque podemos tener también de nosotros. Y es importante saber cuál es el tipo de aprendizaje al que mejor se ajusta a nosotros, porque de esta manera podemos crear estrategias para aprender de una manera más fácil y productiva, tanto en nuestra vida académica, laboral o diaria. Muchachos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda. ¿Cómo se da cuenta uno en cuál está ubicado? Sí, tiene que como ver esa tablita y analizar. Tengo un poquito de las tres. Un poquito de las tres. Pero me da mucho gusto con esto de esta, yo no lo conozco, pero me con el nombre. Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención.